Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor Patricio Moncayo, ¿qué aspira el pueblo ecuatoriano, sea en este caso su presidenta de la República o su presidente de la República? Buenos días, Patricio. Buenos días, Gonzalo, y un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo considero que el pueblo ecuatoriano lo que desea es un presidente que no le incumpla las promesas y ofertas de campaña, porque la experiencia que hemos tenido en estos 10 años de ejercicio del gobierno ha sido precisamente que el presidente Correa incumplió muchas de las promesas que se formularon al inicio de este proceso. Y lo característico en nuestra política nacional ha sido precisamente el reiterado incumplimiento de las promesas de campaña. Ahora, ¿por qué se produce ese incumplimiento? Ese incumplimiento se produce por lo que suele manifestarse una baja capacidad de gestión, una baja capacidad de gobierno. Nuestros líderes, lamentablemente, trabajan con el corto plazo, trabajan con las urgencias, trabajan con la improvisación. No se valen de la planificación. Y entonces el mediano y el largo plazo queda absolutamente al margen. Hoy mismo, en esta campaña electoral o preelectoral, vemos cómo está predominando el inmediatismo. Y no hay, digamos, un debate respecto de los grandes problemas que el próximo gobierno deberá enfrentar. Entonces, en este momento no se necesita exclusivamente de personas con determinado tipo de atributos personales, sino de lo que se requiere es de equipos de gobierno que sean capaces de priorizar los problemas que se tiene que enfrentar, porque el Ecuador va a enfrentar y el próximo gobierno va a enfrentar una crisis de magnitudes pero muy grandes. Y entonces la competencia electoral no puede circunscribirse simplemente a la exhibición, digamos así, de cualidades individuales o personales, sino que el pueblo, como es la pregunta que Gonzalo formula muy bien, el pueblo lo que requiere es ver cómo se va, por ejemplo, a enfrentar el tema del desempleo, el tema del endeudamiento externo, el tema de la corrupción, el tema de esta nueva institucionalidad que fue creada en estos 10 años, a través de la cual, digamos, se han limitado derechos y libertades, etcétera. Entonces, el pueblo desea conocer qué es lo que va a hacer el próximo presidente y con qué capacidades, con qué equipos de gobierno va a poder ejecutar esas ofertas de campaña. Cintia, si usted es tan amable, candidata a la presidencia de la República, en darle una respuesta a estas inquietudes que, créame, es un elaborado que nos convence a todos que allí están los principales desafíos que va a tener el próximo gobernante de nuestro país. En Guayaquil, Cintia Viteri, bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación a quienes están en el panel. Muchas gracias por esta reunión y quienes nos escuchan, un gran abrazo. Oyendo la intervención que
que acaba de precederme, entiendo perfectamente que lo que está diciendo son temas prácticos, temas directos, temas que le interesan a la gente. Lo que me parece increíble es que resultó muy fácil creerle hace 10 años a un hombre que decía que lo conocía todo y después de conocerlo todo se tragó a todos, perjudicando a jubilados, enfermos catastróficos, ancianos, maestros, trabajadores, todo. Pero era fácil creerle a una persona que no tenía detrás de sí el respaldo de sus antecedentes. Es más, hubo una declaración hace poco del mismo personaje que decía, es que me apoyaron porque no me conocían, muy cierto. Resulta más difícil, y esto es increíble, creerle o saber que una persona va a hacer las cosas bien cuando tiene experiencia, cuando ha demostrado que puede, cuando ha sido parte de un equipo que ha dado resultados, no solamente resultados, sino resultados exitosos en cada una de las alcaldías donde se han desempeñado. A mí lo que me interesa, señores, no es las discusiones de ideologías que se dan en los cafetines. A mí me interesan los resultados directos, los resultados prácticos, lo que le interesa a la gente, defender los temas que a la gente los agobia. Y el principal es una gran crisis económica que enfrenta el país y que el próximo gobernante no la va a poder solucionar de la noche a la mañana. Eso, quien diga que va a solucionar la crisis fiscal de la noche a la mañana de entrada, miente. La crisis que enfrenta económica el país va a ser la misma cuando al siguiente día que asuma un nuevo gobierno, porque lo único que ha pasado es una noche del anterior gobierno. Aquí lo que hay que hacer es priorizar el dinero con el que se cuenta y aislar la crisis para no contagiar al resto del país por la mala administración de una década farreada que paradójicamente vivió el Ecuador la mayor bonanza económica de la historia. Al final nos quedamos sin ahorros, endeudados hasta el cuello y arranchándole como gobierno la plata a los que menos tienen, a los trabajadores, al pueblo, a los jubilados, a los maestros, a los enfermos, a través de impuestos y a través de la seguridad social, del IES, del ISPA, de la policía, al dinero de los maestros, etcétera. Así es que la primera propuesta, lo que debe hacer un gobierno, inmediatamente asuma y dale las condiciones difíciles económicas que enfrenta un país, es procurar que esa crisis no contagie a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, restándoles a la gente obras, servicios y hasta el sueldo de los empleados que pertenecen a esos gobiernos seccionales. El dinero que le pertenece a todos los gobiernos seccionales debe ser cancelado enseguida, con lo que haya dado el dinero que por derechos les corresponde. Con eso, ¿qué haces? Solucionas el problema, en gran medida el problema cotidiano del país, porque el alcalde hará sus obras, igual el prefecto darán sus servicios, se pagará puntual y pones a mover la economía y no trasladas tu crisis a los que no son responsables del mal manejo que hizo el gobierno anterior. Eso como primer punto. Segundo punto, atender a las ciudades que se encuentran en condiciones especiales, tanto por catástrofes o como por su ubicación. Ejemplo, las ciudades de la provincia de Manabí y Esmeraldas por el terremoto y ciudades fronterizas, por ejemplo, como Tulcán o como Huaquillas. En Tulcán vamos en los próximos días a viajar y a firmar un compromiso con el alcalde para proteger la producción de papa de la provincia del Carchi, por la competencia a la que se enfrentan con la papa colombiana. Y en este mismo sentido se harán con otros alcaldes del país para procurar que todas esas ciudades y esas provincias tengan incentivos tributarios y productivos que empiecen a mover la economía. Y como tercer punto planteado el día de ayer es evitar a través de una ley, a través de una reforma legal, que los gobiernos, sea cual fuere, le metan la mano con las uñas largas a la seguridad social, al ISPA, al de la policía,
apropiándose de dineros que no les pertenecen, que son parte del sudor de la gente y que por lo tanto ni siquiera el gobierno debería formar parte de sus directivas. Así es que ese es el tercer compromiso, respetar la plata de los jubilados, de los enfermos, de los maestros, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y no coger como chanchito cuando ya se farrearon todo el resto del dinero, la plata de los demás que necesitan para salud, para prestaciones, para vivir. Carlitos Larriategui continúa. Muchísimas gracias. Vicecanciller. Vice, le digo. Mire usted. No, cuidado, es cuidado. Que... Vice de la universidad, por lo menos. Gracias, Don Solito, y un placer y un honor estar aquí con Milton y Patricio, grandes dilectos, amigos e intelectuales. Bueno, yo creo que el próximo presidente tiene tres grandes desafíos, tres frentes enormes, ¿no? El primero es naturalmente el económico. La candidata Cintia Viteri ha hablado de los resultados, pero no ha explicado cómo se va a llegar a eso, y en realidad ese es el gran desafío. ¿Qué esquema, qué modelo se debe adoptar para realmente, primero, mitigar la crisis que cada vez se agudiza más? En este momento estamos viviendo, si se quiere, con respiración artificial. Los últimos créditos nos han dado un cierto oxígeno que nos permite, o que le permite llegar al gobierno con cierta habilidad hasta febrero. Pero realmente estos son maquillajes, es decir, es deuda, sí. Digamos, una liquidez absolutamente artificiosa que no proviene de la producción y de la riqueza nacional. Y tendrá que constantemente cambiar de ministro de Economía porque se van a infartar a este paso, ¿no? Sin duda. Entonces ese es el gran desafío. Yo creo que es un modelo en el que tendremos que, sobre todo, recuperar la confianza, promover exportaciones para, obviamente, tener dólares que inyecten a la economía y sostengan la dolarización, promover la inversión extranjera a través de confianza, sin duda reducir el gasto público, y esto va a crear serias tensiones políticas y sociales en el país. Entonces, estas son las cosas que tiene que hacer. Yo presiento, o sea, las medidas económicas que va a tener que adoptar el próximo gobierno son muy drásticas. Este régimen está entregando una bomba de relojería al próximo régimen y no será fácil realmente administrar eso. Entonces, yo presumo también... ¿Por qué le compara con una bomba de relojería? Porque realmente, digamos, la situación económica del país es terrible. Es decir, como le digo, estamos sostenidos por estos créditos chinos y créditos, digamos, exteriores que están inyectando simplemente deuda y que están agravando el problema. Es decir, estamos cavando un hueco más grande, el de la deuda externa, para simplemente llenar otros huecos que vienen fundamentalmente del mal manejo fiscal, del excesivo gasto, de lo que, pues, el pueblo ecuatoriano percibe como un gran derroche. Una cosa es la inversión pública y otra cosa es el derroche, y realmente estamos frente a un régimen que ha tenido una gran dosis de derroche. ¿Habría que calificarle históricamente, como una deficiencia presidencial? Yo pienso que ha habido una mala gestión, es decir, lo que pasa es que las malas gestiones muchas veces quedan ocultas bajo la abundancia del dinero. O sea, realmente cuando hay poco dinero, ahí es donde se aprecia realmente la capacidad de los gobernantes de su buena o mala gestión. Y pues obviamente con la caída del precio del petróleo, el gobierno ha quedado desnudo, y ahí han aflorado todas estas ineficiencias, toda esta mala gestión económica que nos ha conducido a esta situación. Mire, el país es uno de los países más caros en términos de competitividad. No ha habido una buena política, por ejemplo, en términos de gasto público, que ha provocado inflación. Se han subido artificialmente los salarios. No digo que no merezcan eso muchos trabajadores, pero simplemente no guarda relación con la productividad del país. Entonces, ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío, que quizá no mencionó la candidata Viteri, pero que es absolutamente fundamental, es del político, es decir, institucionalizar el país. Es decir, hay que hacer reformas fundamentales de la Constitución, de las leyes. Esto es un aparato de alguna forma totalitario que pues no está bien, que es nefasto para el país en manos de la izquierda, de la derecha, del centro o de cualquier persona, porque obviamente no hay una distribución de poderes. Los derechos de los ciudadanos, aunque hablen de que este es un Estado garantista, están absolutamente en la indefensión.
no hay mecanismos, y pobre de aquel que tenga que entrar en un pleito con el Estado o que tenga que entrar en un pleito general, porque realmente aquí la indefensión de derechos es patética. Entonces, ese tema es complicado, porque además para tomar las medidas económicas se necesita también una estructura política que sostenga esas medidas económicas. Creo también que va a haber un periodo de enorme inestabilidad cuando uno habla... Inestabilidad política, ¿no? Cuando uno mira los ciclos políticos del Ecuador, pues todas estas inestabilidades, el presidente habla de que en estos años ha habido gran estabilidad, evidentemente, pero eso no proviene ni de la gestión del gobierno, ni de la claridad del gobernante, eso proviene de la estabilidad económica que nos han dado los ingresos del petróleo, básicamente de eso. Entonces, sin eso y con una crisis económica, yo creo que va a haber muchísima inestabilidad. Espero que no regresemos a una época en que se cambiaban de gobierno cada 2 años o cada año, pero sin duda va a haber una época difícil, porque cuando el próximo gobierno tenga que tomar medidas económicas que van a ser duras, esto va a provocar resentimientos, esto va a provocar protestas, esto va a provocar manifestaciones, esto es inevitable. Y ojalá se entienda que esto no es, ¿no es cierto?, una consecuencia de la gestión del presidente de ese momento, sino el resultado de estos 10 años de mala gestión. Y la tercera dimensión que yo creo que debe enfrentar el próximo presidente es una dimensión ética, que usted ya la ha mencionado con absoluta claridad, es decir, es imperativo hacer fiscalización, restaurar la credibilidad en las instituciones, rescatar, ¿no es cierto?, la imagen de un Estado que sirve a su país con honestidad. En este momento la gente tiene, digamos, una incredulidad absoluta frente a la transparencia que maneja el gobierno. Hemos visto tantos escándalos que simplemente van quedando en la impunidad. Entonces, estas son las grandes dimensiones que yo creo que tiene que enfrentar el próximo presidente, y no va a ser nada, pero nada fácil. Frente a esta pregunta, ¿qué aspira el pueblo ecuatoriano de su nuevo presidente? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que sea su nuevo presidente o su nueva presidenta el pueblo ecuatoriano? A mí me parece que hay que poner ya mucha tinta y decir concretamente, esto se necesita. 4 cosas, 5 cosas, suficiente para darnos cuenta y para que el pueblo ecuatoriano sepa que este es el reto pragmático en el que él tiene que intervenir con su voto de adhesión o su voto en contra. Y es tal, según todos los estudiosos, analistas de economía, de la sociedad y de otros aspectos, es tal la profundidad de la crisis que además no la estamos todavía viviendo en su real dimensión, y que en los próximos meses seguramente poco a poco vaya filtrando a la sociedad y a la familia ecuatoriana y vaya generando circunstancias dramáticas. Digo, si ese es el escenario, estamos definitivamente condenados a unirnos. Es decir, quiero señalar esto y subrayar, ¿no? Definitivamente la crisis, la desesperación nos está dispersando. El fenómeno actual fundamentalmente es de enorme disputa, dispersión, atomización, falta de liderazgo, falta de una cantidad de elementos y factores para enfrentar esa crisis, que es una crisis no solo económica, que es una, como ya se ha señalado, que es una crisis económica terrible, es una crisis de la sociedad por el enorme nivel de dispersión, atomización, falta de sentido, y también, por supuesto, es una crisis ética, moral, en fin. Siendo así, quien tenga la suficiente capacidad, si queremos enfrentar y salir exitosamente de esa crisis para que no se convierta la crisis más bien en un factor de seguirnos hundiendo, sino en un factor de oportunidad para salir adelante, necesariamente necesitamos una salida política, un liderazgo político que entienda la profundidad de la crisis y plantee al país la necesidad de unirnos. Yo decía hace un momento, si no nos unimos, al menos una gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas de todos los sectores sociales, para enfrentar eso, estamos condenados a unirnos, pero si no nos unimos, lamentablemente, diría yo, nuestro destino será peor. Siendo así, ese nuevo liderazgo tendrá que convocar y entender que el próximo gobierno necesariamente es una suerte de gobierno de transición,
Es una suerte de entender que tendrá que ser una suerte de médico ingresando a terapia intensiva. Tendrá que entender que necesariamente tendrá que valerse de la ayuda de no solo él ni sus amigos, sino de N cantidad de médicos que le rodeen para enfrentar a ese paciente en terapia intensiva. Y todos debemos entender que seguramente estaremos en terapia intensiva. Entonces es un esfuerzo nacional. Por lo tanto, ese liderazgo debe generar de entrada confianza y debe proponer retejer, religar, nuevamente unir. Yo creo que, y luego, por supuesto, plantear una agenda de 3, 4, 5 puntos fundamentales para entender la coyuntura próxima de los 3, 4 años que, reitero, serán necesariamente una suerte de años de transición. Doctor